Siguiendo hacia adelante nos encontramos con las fracturas de la cabeza radial. Las fracturas de la cabeza radial se clasifican según la clasificación de Mason, tal como suena, Mason, M-A-S-O-N, Mason, y existen tres grandes grupos de fracturas de cabeza radial según la clasificación de Mason. Una fractura de cabeza radial tipo 1 es una fractura no desplazada. Como cualquier fractura no desplazada del organismo, el tratamiento es conservador, ortopédico, con una férula de yeso e inmovilización aproximadamente durante 2 semanas. Se mantienen inmovilizadas poco tiempo y posteriormente se inicia un proceso de rehabilitación precoz. Una fractura de cabeza radial Mason tipo 2 es una fractura de cabeza radial desplazada. ¿Qué es lo que debemos de saber acerca de una fractura de cabeza radial desplazada? Pues veréis, como cualquier fractura intraarticular desplazada, debería de ser subsidiaria de tratamiento quirúrgico, esto es, reducción abierta y osteosíntesis. Pues bien, esto es así cuando esta fractura de cabeza radial bloquea la articulación del codo. Me explico. Un enfermo que tiene una fractura de cabeza radial desplazada, lo que debemos de hacer es, en primer lugar, pinchar el foco de fractura y aspirar el hematoma, e infiltramos un anestésico local y exploramos el rango de movilidad del codo. Lo que puede ocurrir es que al anestesiar el foco y explorar la movilidad del codo, el rango de movilidad sea completo, es decir, el enfermo no movía el codo por dolor. Pues bien, si esto ocurre, es decir, si al anestesiar el foco el rango de movilidad del mismo es completo, del codo es completo, la fractura se trata como un Mason tipo 1, tratamiento ortopédico. Pero si al anestesiar el foco el codo, su movilidad está bloqueada, el tratamiento de esa fractura de cabeza radial Mason tipo 2 es quirúrgico, porque repito, esa fractura de cabeza radial nos está bloqueando la movilidad del codo. Por lo tanto, esa fractura intraarticular desplazada de cabeza radial requeriría ser intervenida con una reducción abierta y osteosíntesis. ¿Qué es una fractura de cabeza radial Mason tipo 3? Una fractura de cabeza radial Mason tipo 3 es una fractura de cabeza radial conminuta. ¿Qué significa conminución? Pues en el contexto de una fractura la conminución tiene que ver prácticamente con un estallido de la cabeza del radio. Es decir, la cabeza del radio se fragmenta en múltiples trocitos. Aunque estuviésemos toda la mañana en el quirófano juntando trocitos de la cabeza del radio, es imposible reconstruirlo. Eso es lo que significa conminución. Por lo tanto, solo nos quedan dos alternativas. Repito, es imposible de reconstruir. Pues veréis, si esa fractura conminuta de cabeza radial es aislada, es decir, el enfermo lo único que tiene es una fractura conminuta de cabeza radial, el tratamiento será la exéresis. Se puede retirar la cabeza del radio con buenos resultados. En el hipotético caso de que esa fractura conminuta de cabeza radial se vea asociada a otras lesiones en el codo, entonces la cabeza radial no se le puede quitar, es un estabilizador importante del codo. Por lo tanto, el tratamiento será una prótesis. Luego repito, que es una fractura de cabeza radial Mason tipo 3, es una fractura conminuta, en la cual si es aislada el tratamiento es la exéresis, quitar la cabeza del radio, decapitarlo, mientras que si la lesión es asociada a otras lesiones en el codo, el tratamiento será una prótesis de cabeza radial. Una situación importante en las fracturas de cabeza radial son los dolores de muñeca asociados a una fractura de cabeza radial. Existen dos dolores de muñeca importantes asociados a una fractura de cabeza radial. El primer dolor de muñeca que debemos de conocer es un dolor de muñeca que se produce el día de la fractura. Es decir, el enfermo se fractura la cabeza del radio y además de dolerle el codo, le duele la muñeca. Veréis, lo que va a tener ese enfermo probablemente sea una fractura conminuta de la cabeza del radio. ¿Y por qué le duele la muñeca? La muñeca le duele porque, aparte de tener una fractura conminuta de cabeza del radio, el enfermo ha sufrido una lesión de toda la membrana interósea, entre el cúbito y el radio, y la articulación radiocubital distal se ha luxado. Por lo tanto, repito, el enfermo no solo tiene una fractura conminuta de la cabeza radial, sino que además ha tenido una lesión de toda la membrana interósea y se luxa la articulación radiocubital distal. A esa lesión se le denomina fractura luxación de Essex-Lopresti. Fractura luxación de Essex-Lopresti. Aparece en la figura 16 de la página 1556 del manual. Fractura de Essex-Lopresti. Y repito, al enfermo le duele la muñeca el día de la fractura. Una situación bien distinta es cuando nos plantean en una pregunta que a un enfermo, tiempo después, meses, años después de haberle realizado una exéresis de cabeza del radio, es decir, después de haber decapitado el radio, comience con dolor de muñeca. Veréis, eso se produce porque al decapitar el radio,
Es decir, al quitar la cabeza del radio, el radio asciende. Repito, al decapitar el radio, al quitar la cabeza del radio, el radio asciende. Por lo tanto, a nivel de la muñeca nos queda más largo el cúbito que el radio, que asciende. Por lo tanto, la muñeca queda más corto. Es lo que se denomina una plusvalía cubital. Y repito, ese ascenso secundario del radio y plusvalía cubital es causa de dolor crónico en la muñeca, tiempo después de una exéresis de cabeza de radio. Repito, todos estos conceptos aparecen en la figura 16 de la página 1556 del manual. Para finalizar con las preguntas de cabeza del radio, de las fracturas de la cabeza del radio, vamos a hacer la pregunta número 14, que dice que un paciente de 45 años de edad que presentó una fractura conminuta de cabeza radial derecha que no se pudo reconstruir y se trató mediante exéresis. Pasados 2 meses, presenta dolor en la muñeca derecha. ¿Cuál es la etiología más probable? Lógicamente la respuesta es la situación que acabamos de comentar, la respuesta número 5. Migración proximal del radio dejando la muñeca con una plusvalía cubital. Pasamos a las fracturas de la diáfisis del cúbito y el radio en el adulto. Mirad, solo existe una fractura de cúbito y radio en el adulto que se puede tratar ortopédicamente, es decir, sin operar. Es la fractura del bastonazo. Repito, la única fractura de cúbito y radio en el adulto que se puede tratar sin operar es la fractura del bastonazo, que es una fractura que se produce cuando un enfermo va a ser agredido, por ejemplo, con un bastón, por eso se le denomina fractura del bastonazo, y se defiende. Y al defenderse se produce un impacto directo en el cúbito. Por lo tanto, repito, es una fractura por impacto directo en el cúbito que se puede tratar ortopédicamente. El resto de las fracturas de diáfisis de cúbito y radio en el adulto se tratan de forma quirúrgica, requieren reducción y osteosíntesis con placas y tornillos. Fractura luxación de Montella. ¿Qué es una fractura luxación de Montella? Es aquella situación en la que se produce una fractura del tercio proximal del cúbito y luxación de la cabeza del radio. Repito, fractura del tercio proximal del cúbito y luxación de la cabeza del radio. Por lo tanto, se produce una fractura del cúbito en su tercio proximal y una luxación del radio a nivel del codo, luxación de la cabeza del radio. ¿Qué es una fractura luxación de Galeazzi? Justo lo contrario, es una fractura del tercio distal del radio y luxación de la articulación radiocubital distal a nivel de la muñeca. Repito, fractura del tercio distal del radio y luxación radiocubital distal a nivel de la articulación de la muñeca. Debéis de recordar que estas dos fracturas, tanto la de Montella como la de Galeazzi, las explicamos dentro del apartado de las fracturas. Por lo tanto, lo que se opera es la fractura. Repito, lo que se opera es la fractura. En el contexto de un Montella se opera la fractura de cúbito y con eso la luxación de la cabeza radial se reduce. Y en el contexto de un Galeazzi lo que se opera es la fractura del radio y con eso la luxación de la articulación radiocubital distal se reduce. La pregunta 12 del test de segunda vuelta dice: con respecto a las fracturas de huesos largos del miembro superior, indique la respuesta correcta. La lesión neurológica típicamente asociada a la fractura de la diáfisis humeral es la del nervio radial y debe explorarse quirúrgicamente en la mayoría de los casos. La primera parte de la pregunta es cierta, pero como hemos dicho, en la inmensa mayoría de las parálisis del nervio radial no es necesario ningún tipo de intervención quirúrgica. La fractura del tercio proximal del cúbito asociada a una luxación de la cabeza radial se denomina fractura o luxación de S-Slocum. Si eso es falso, es una lesión de Montella. La fractura de Holstein-Lewis, respuesta número 4, es una fractura del cóndilo humeral. Falso. La fractura de Holstein-Lewis es un tipo de fractura humeral que clásicamente se asociaba a un importante porcentaje de lesiones del nervio radial. Repito, eso es una fractura de Holstein-Lewis, es una fractura de diáfisis humeral asociada a un importante porcentaje de parálisis del nervio radial. Y la respuesta número 5, una fractura cerrada esfiroidea de húmero, es indicación de tratamiento quirúrgico. Bueno, eso lo hemos explicado un par de veces a lo largo de la clase. Cuanto más transversal sea la fractura, más probabilidad de que sea necesario el tratamiento quirúrgico. Cuanto más espiroidea, larga sea la fractura, más oblicua, más posibilidades tenemos de que esa fractura de húmero sea subsidiaria de tratamiento ortopédico. La respuesta correcta es la 3, dice que en las fracturas luxaciones del antebrazo, Montella, Galeazzi, no suele ser necesario abordar la luxación, ya que se reduce al tratar la fractura. Absolutamente cierto.
Pasamos a las fracturas de la extremidad distal del radio. Existen dos grandes grupos de fracturas de radio distal o extremidad distal del radio. El primer tipo son las fracturas extraarticulares, es decir, las que no afectan a la superficie articular del radio distal. Cuando el fragmento distal de la fractura se desplaza hacia dorsal, entonces tenemos la famosa fractura de Coles. Por lo tanto, ¿qué es una fractura de Coles? Es una fractura de radio distal extraarticular en la cual el fragmento distal se desplaza hacia dorsal. Cuando ese fragmento distal, en vez de desplazarse hacia dorsal, se desplaza hacia volar, hacia palmar, entonces tenemos la fractura de Goiran-Smith. Por lo tanto, repito, una fractura de Coles es una fractura extraarticular de radio distal en la cual el fragmento se desplaza hacia dorsal. Cuando ese fragmento se desplaza hacia volar, tenemos una fractura de Goiran-Smith. El tratamiento de las fracturas de Coles es fundamentalmente ortopédico. Como la fractura está desplazada, lo primero que hay que hacer es reducir la fractura bajo anestesia locorregional y posteriormente colocarle al enfermo una muñequera de yeso durante 6 semanas. Otro gran grupo de fracturas de radio distal son las fracturas intraarticulares, es decir, las que afectan a la superficie intraarticular del radio distal. El primer tipo de fractura intraarticular del radio distal es la fractura de la apófisis estiloides o fractura de Hutchinson o fractura del chofer o del chofer. Repito, fractura de la apófisis estiloides, fractura de Hutchinson, fractura del chofer o del chofer. Todas estas fracturas de radio distal de las que estamos hablando aparecen en la figura 19 de la página 1557 del manual. Repito, figura 19, página 1557 del manual. Cuando tenemos una fractura, entre comillas, tipo Coles, pero que afecta a la superficie articular del radio distal, repito, cuando tenemos una fractura tipo Coles, es decir, una fractura de radio distal en la cual el fragmento se desplaza hacia dorsal, pero que afecta a la superficie articular del radio distal, eso se denomina fractura de Rea-Barton. Repito, fractura de Rea-Barton. Y cuando el fragmento, en vez de desplazarse hacia dorsal, se desplaza hacia palmar, es decir, una fractura tipo Goiran-Smith, pero afectando a la superficie articular del radio distal, entonces tenemos un Rea-Barton invertido. Estas tres fracturas, la fractura de Hutchinson y la fractura de Rea-Barton, como buenas fracturas intraarticulares desplazadas, habitualmente son subsidiarias del tratamiento quirúrgico, requiriendo de reducción abierta y osteosíntesis. La última fractura de la que vamos a hablar en la extremidad superior es la fractura de la base del primer metacarpiano. Existen dos grandes tipos de fracturas de la base del primer metacarpiano de la mano. El primer tipo es la fractura luxación de Bennett. ¿Qué es una fractura luxación de Bennett? Una fractura luxación de Bennett es aquella fractura en la cual un porcentaje importante de la base del primer meta se queda colocado en su situación original, articulándose con la fila distal del carpo, con el trapecio y el trapezoide. Repito, una parte importante de la base del primer meta se queda en su sitio y el resto del primer meta se luxa. Y se luxa por la acción del abductor ABD, repito, abductor ABD largo del primer dedo. Por lo tanto, repito una vez más, una fractura luxación de Bennett es aquella situación en la cual una parte importante de la base del primer meta se queda en su sitio, articulándose con la hilera distal del carpo, trapecio y trapezoide, y el resto del primer metacarpiano se luxa por acción del abductor largo del primer dedo. Como buena fractura luxación, requiere tratamiento quirúrgico, que consiste en una reducción cerrada y osteosíntesis con agujas. El segundo gran tipo de fracturas de la base del primer meta son las fracturas de Rolando. Una fractura de Rolando es una fractura conminuta, recordad, un estallido de la base del primer meta. Es imposible reconstruir esa base del primer metacarpiano. Por lo tanto, la osteosíntesis no es posible. Y estas fracturas de Rolando, dado que no hay una prótesis de base del primer metacarpiano, se tratan de forma conservadora, ortopédica. Al enfermo se le inmoviliza por dolor y posteriormente se le ofrece la posibilidad de hacer rehabilitación. Lógicamente, como toda fractura intraarticular desplazada maltratada, esa articulación probablemente en un futuro evolucione hacia una artrosis de esa articulación trapecio-metacarpiana, que si al enfermo le da problemas será subsidiaria de artrodesis de esa articulación. Pero repito, de entrada, una fractura de Rolando conminuta de la base del primer meta es subsidiaria de tratamiento conservador.
La pregunta 13 del test de segunda vuelta dice: indique de entre las siguientes afirmaciones la respuesta falsa con respecto a los traumatismos del miembro superior. El tipo más frecuente de fractura de la extremidad distal del radio es la fractura de Colles, en la que el fragmento distal se desplaza hacia supinación dorsal y radial. Eso es cierto, aunque la desviación más frecuente y la que le da fama a la fractura tipo Colles es hacia dorsal, también se produce una desviación en supinación y hacia radial. La mayoría de las fracturas de Hutchinson y Rea-Barton precisan tratamiento quirúrgico. La respuesta es cierta, como buenas fracturas intraarticulares. La fractura de escafoides desplazada, en este caso nos habla de más de 1 milímetro de separación o un ángulo mayor de 60 grados, por lo tanto se consideran desplazadas, se tratan con osteosíntesis. Es una fractura intraarticular, por lo tanto quirúrgica. Respuesta número 5. En la fractura de Rolando, al ser intraarticular y convenuta, suele optarse por un tratamiento funcional. Es cierto. La respuesta falsa es la 4. Dice que la fractura o luxación de Bennett precisa tratamiento con yeso antebráquico. Acabamos de ver que es falso. Una fractura o luxación de Bennett requiere de tratamiento quirúrgico.